Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios. Dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias de policías mexicanos, hombres y mujeres que patrullan las calles, responden llamadas de emergencia, investigan crímenes, trabajan turnos nocturnos en las zonas más peligrosas de sus ciudades. Es un trabajo donde ves lo peor de la humanidad, donde llegas a escenas que te marcan para siempre, donde a veces encuentras cosas que no tienen explicación lógica, cosas que no puedes poner en el reporte oficial porque nadie te creería. Algunos policías han aprendido que hay llamadas que no deberían contestarse, casas donde algo sigue esperando aunque el crimen pasó hace décadas, evidencias que se niegan a quedarse quietas en el almacén, y zonas de la ciudad donde compañeros desaparecieron sin dejar rastro, pero sus voces siguen escuchándose por el radio. Accidentes que se repiten noche tras noche con las mismas víctimas, puertas que se abren solas en casas vacías, objetos de casos sin resolver que parecen tener vida propia, y calles que te llaman de regreso aunque juraste nunca volver. Cuando eres policía, aprendes que no todo el crimen es humano, que hay casos que nunca se cierran porque las víctimas no pueden descansar, que algunos lugares quedan marcados por la violencia de manera permanente, y que a veces, cuando patrullas de noche, no estás solo aunque tu compañero esté a kilómetros de distancia. Estas son sus historias. Me llamo Rodrigo, tengo 41 años, soy policía estatal en Querétaro, llevo 18 años en el cuerpo, trabajando principalmente turnos nocturnos patrullando la carretera federal 57, que conecta la ciudad con San Luis Potosí. Es una carretera peligrosa, con muchas curvas, con historial de accidentes graves, especialmente de noche cuando los conductores van cansados o en estado de ebriedad. En mis años patrullando esa ruta, he visto docenas de accidentes, algunos fatales, he sacado cuerpos de vehículos destrozados, he consolado a familias, he hecho todo lo que un oficial de tránsito hace en esas situaciones. Pero hace 2 años empezó a pasar algo que no puedo explicar, algo que me ha hecho cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Todo comenzó una noche de martes, como a las 2:30 de la madrugada, cuando recibí un llamado por radio de un accidente en el kilómetro 180 de la 57, un choque aparentemente grave con víctimas posibles. Era una zona que conocía bien, una curva cerrada donde habían pasado varios accidentes en el pasado, así que me dirigí inmediatamente con las luces de emergencia activadas. Cuando llegué al lugar, vi exactamente lo que el reporte describía. Un sedán blanco había chocado contra el guardarraíl, con el frente completamente destruido, vapor saliendo del motor, las luces aún encendidas. Me acerqué rápidamente, con mi linterna, esperando encontrar víctimas heridas que necesitaran atención médica urgente. Pero cuando llegué al vehículo, no había nadie adentro. El conductor había desaparecido, las puertas estaban cerradas desde adentro, los cinturones de seguridad abrochados pero sin nadie, y lo más perturbador, no había sangre, no había señales de que alguien hubiera salido caminando del accidente. Busqué en los alrededores, pensando que tal vez el conductor había salido en shock y había caminado hacia algún lado, pero no encontré a nadie. Llamé por radio reportando la situación extraña y me dijeron que esperara a que llegaran los servicios de emergencia y la grúa. Mientras esperaba, revisé el vehículo más de cerca. Las placas estaban registradas, el seguro vigente, todo en orden, pero había algo que me perturbó profundamente. En el tablero, había una fecha marcada con marcador permanente, 15 de marzo de 2015, y una hora, 2:30 de la mañana. Estábamos en marzo de 2022, 7 años después de esa fecha. Tomé fotos de todo, documenté la escena, y cuando llegó la grúa, se llevaron el vehículo al corralón. Investigué el número de placas y descubrí algo que me heló la sangre. Ese mismo vehículo, con esas mismas placas, había estado involucrado en un accidente fatal en ese exacto kilómetro, el 15 de marzo de 2015, a las 2:30 de la madrugada. El conductor había muerto en el impacto, su cuerpo había sido recuperado por las autoridades y el vehículo había sido declarado pérdida total y posteriormente desmantelado en un depósito de chatarra. No tenía sentido. El vehículo que yo acababa de encontrar era idéntico, en el mismo lugar, pero no podía ser el mismo porque ese había sido destruido hace 7 años. Pensé que tal vez era una coincidencia macabra, que alguien había comprado un vehículo idéntico y había tenido un accidente en el mismo lugar.
pero las placas eran las mismas, imposiblemente las mismas. Lo más perturbador vino la siguiente semana. Exactamente una semana después, martes otra vez, a las 2:30 de la madrugada, recibí otro llamado por radio. Accidente en el kilómetro 180, sedán blanco contra el guardarraíl. Mi corazón se aceleró, pensando que no podía ser, que debía ser otro accidente diferente. Pero cuando llegué, era exactamente igual. El mismo sedán blanco, el mismo daño en el frente, las mismas luces encendidas. Y otra vez, nadie adentro, puertas cerradas, cinturones abrochados, sin víctimas. Revisé de nuevo las placas, eran las mismas. Llamé inmediatamente a mi supervisor, le expliqué la situación, le dije que esto no era normal, que algo estaba muy mal. Me dijeron que documentara todo otra vez, que esperara a la grúa y que después iríamos juntos a revisar el vehículo del accidente anterior que estaba en el corralón. Cuando fuimos al corralón al día siguiente, el vehículo que habían recogido la semana anterior había desaparecido. Los registros mostraban que había sido ingresado, pero físicamente no estaba, y nadie sabía dónde estaba. Esto se convirtió en un patrón. Cada martes, a las 2:30 de la madrugada exactas, recibía el mismo llamado, accidente en el kilómetro 180, y encontraba el mismo vehículo, en el mismo estado, sin conductor, repitiendo el accidente del 15 de marzo de 2015 una y otra vez. Empecé a grabar cada vez que iba, documentando con video y fotos, mostrándoselas a mis superiores, a mis compañeros, tratando de encontrar una explicación. Algunos me decían que era un error del sistema de radio, que tal vez estaba recibiendo una grabación vieja, pero yo estaba físicamente ahí, viendo el vehículo con mis propios ojos, tocándolo, sintiendo el metal caliente del motor, oliendo el humo del impacto. No era una grabación, no era mi imaginación, era real, pero de alguna manera también era imposible. Decidí quedarme en el lugar una noche completa, antes de las 2:30 de la mañana, para ver qué pasaba, para ver si podía presenciar cómo aparecía el accidente. Me estacioné como a 200 metros del kilómetro 180, apagué las luces y esperé. La carretera estaba completamente vacía, sin tráfico, solo yo en la oscuridad. Cuando el reloj de mi patrulla marcó las 2:28 de la mañana, empecé a grabar con mi cámara, apuntando hacia la curva donde siempre aparecía el accidente. A las 2:30 exactas, vi algo que nunca podré olvidar. El sedán blanco apareció de la nada, como si se materializara del aire, ya en medio del choque, ya golpeando el guardarraíl, con el sonido del impacto resonando en la noche silenciosa. No vino por la carretera, no lo vi acercándose, simplemente apareció en el momento del impacto, como si el tiempo se repitiera, como si ese momento de 2015 estuviera atrapado en un loop eterno, reproduciéndose cada semana. Me acerqué corriendo, con la cámara aún grabando, y revisé el vehículo otra vez. Nadie adentro, igual que siempre, pero esta vez noté algo más. En el asiento del conductor había una mancha oscura que no había visto en ocasiones anteriores, y cuando la iluminé con mi linterna, me di cuenta de que parecía sangre, fresca, aún húmeda, goteando sobre el asiento. Toqué la mancha con un guante, y mi mano atravesó la sangre sin resistencia, como si fuera una proyección, una imagen sin sustancia física. El vehículo entero empezó a parpadear, como una imagen de televisión con mala señal, apareciendo y desapareciendo, y después simplemente se desvaneció por completo, dejándome solo en la carretera oscura, con mi cámara grabando solo vacío. Revisé la grabación al día siguiente. Los primeros minutos mostraban la carretera vacía, después un destello de luz, y después solo estática durante los minutos en que yo había estado viendo y tocando el vehículo, como si algo hubiera interferido con la cámara, impidiendo que grabara lo que realmente estaba pasando. No tenía evidencia, solo mi testimonio, y nadie me creyó completamente. Pero el patrón continúa. Cada martes, a las 2:30 de la madrugada, el accidente se repite. Ya no voy personalmente cada vez, porque me está afectando mentalmente, porque cada vez que lo veo me recuerda que hay cosas en este mundo que no entendemos, que algunos momentos trágicos quedan grabados en el tiempo y el espacio, repitiéndose eternamente como un disco rayado. Investigué más sobre el conductor que murió en 2015. Era un hombre de 35 años, vendedor que viajaba frecuentemente por esa carretera, que había tenido una discusión fuerte con su esposa esa noche, que salió manejando enojado, probablemente distraído, y perdió el control en la curva. Su esposa nunca pudo perdonarse por la discusión.
Cayó en depresión profunda y años después también murió. Algunos dicen que de tristeza, otros que fue intencional. Yo aprendí que algunos accidentes dejan más que solo daño físico, que los momentos de muerte violenta pueden quedar impresos en los lugares donde ocurrieron, repitiéndose como fantasmas de eventos pasados, y que como policía, a veces tienes que responder a llamadas que técnicamente ya fueron atendidas hace años, pero que siguen necesitando respuesta una y otra vez, porque las víctimas nunca realmente se fueron. Siguen atrapadas en su último momento, esperando que alguien las salve, aunque ya sea demasiado tarde. Me llamo Patricia, tengo 36 años, trabajo como operadora del 911 en Puebla. Llevo 12 años recibiendo llamadas de emergencia. He escuchado de todo, desde accidentes menores hasta situaciones de vida o muerte, ataques violentos, incendios, médicos, todo. Con el tiempo desarrollas una habilidad para detectar qué llamadas son reales y cuáles son falsas o bromas. Aprendes a identificar el tono de voz de alguien en verdadero peligro versus alguien que está mintiendo o exagerando. Hace año y medio empezamos a recibir llamadas de una dirección específica en una colonia antigua de Puebla, una casa vieja en la calle Reforma, que según nuestros registros estaba abandonada desde hace más de una década. Las llamadas siempre llegaban tarde en la noche, entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, siempre del mismo número de teléfono fijo, que según la compañía telefónica había sido desconectado hace años por falta de pago. Las primeras veces que recibimos esas llamadas, yo no estaba en turno, fueron mis compañeras quienes las atendieron. Me contaron que escuchaban solo silencio, respiración pesada, y después la llamada se cortaba. Pensaron que era alguien jugando, usando algún dispositivo para simular llamadas desde ese número, así que enviaban una patrulla a revisar, pero siempre encontraban la casa vacía, cerrada, sin señales de entrada reciente. La primera vez que yo recibí una de esas llamadas fue un jueves, como a las 2 de la mañana. Vi en mi pantalla la dirección aparecer, Reforma 247, y contesté con el protocolo estándar, identificándome y preguntando cuál era la emergencia. Al principio solo escuché estática, como de una línea telefónica muy vieja, y después una voz de mujer, débil, asustada, que decía: «Ayuda, está en la casa, no puedo salir, por favor vengan rápido». Le pregunté quién estaba en la casa, si estaba herida, cuántas personas había, pero la línea se llenó de más estática, y después escuché gritos, como si algo terrible estuviera pasando, y la llamada se cortó. Inmediatamente despaché una patrulla a esa dirección, código rojo, posible situación de violencia doméstica o invasión de hogar. Los oficiales llegaron en menos de 10 minutos, pero encontraron lo mismo de siempre: casa completamente cerrada, ventanas tapiadas, puerta con candado oxidado que claramente no había sido abierto en años, sin señales de vida. Pero esto no se detuvo ahí. Las llamadas continuaron, varias veces por semana, siempre la misma voz de mujer pidiendo ayuda, siempre cortándose abruptamente, y siempre con el mismo resultado cuando enviábamos patrullas: casa vacía. Empezó a afectar nuestros recursos, porque teníamos que enviar oficiales cada vez, aunque sospecháramos que no había nadie realmente ahí, porque no podíamos ignorar una llamada de emergencia, por más extraña que fuera. Mi supervisor decidió que necesitábamos investigar más profundamente. Buscamos en los archivos históricos de esa dirección, en registros policiales viejos, para ver si algo había pasado ahí en el pasado que pudiera explicar las llamadas. Lo que encontramos fue perturbador. En 1997, hace más de 25 años, había ocurrido un crimen en esa casa. Una mujer había llamado al 911 reportando que su esposo la estaba atacando, que necesitaba ayuda urgente, que temía por su vida. Según los registros, la llamada fue recibida, pero por un error de despacho, la patrulla fue enviada a una dirección equivocada, varias calles más allá. Cuando finalmente se dieron cuenta del error y llegaron a la dirección correcta, era demasiado tarde. Encontraron a la mujer muerta en la sala de la casa, asesinada por su esposo, quien después se había suicidado. La llamada que ella había hecho fue su último intento de salvarse, y por un error humano, la ayuda nunca llegó a tiempo. El caso causó un escándalo en ese momento. La familia de la mujer demandó al departamento de policía por negligencia. Hubo investigaciones internas, despidos, cambios en los protocolos, pero el caso eventualmente se cerró. La casa quedó abandonada porque nadie quería comprar una propiedad con esa historia, y con el tiempo, la gente se olvidó del incidente.
Pero ahora, 25 años después, las llamadas habían regresado, y no eran bromas, eran grabaciones de esa noche, de esa mujer desesperada pidiendo ayuda que nunca llegó. Decidimos hacer algo diferente. Mi supervisor organizó que yo y 2 oficiales fuéramos juntos a la casa, con equipo para entrar legalmente y revisar el interior, para ver si podíamos encontrar algo que explicara las llamadas, algún dispositivo, alguna interferencia técnica, algo. Llegamos a la casa un viernes por la tarde, con luz del día, porque ninguno de nosotros quería estar ahí de noche. La casa era como las descripciones de las patrullas, vieja, deteriorada, con ventanas tapiadas con madera podrida, paredes con grafiti, techo parcialmente colapsado. Rompimos el candado de la puerta principal y entramos con linternas, aunque era de día, porque el interior estaba completamente oscuro. El interior era peor que el exterior. Muebles viejos cubiertos de polvo, paredes con moho, piso de madera crujiendo bajo nuestros pies. Pero lo más perturbador era la sensación, una atmósfera opresiva que te hacía querer salir inmediatamente, como si algo no quisiera que estuviéramos ahí. Buscamos por toda la casa, en cada habitación, buscando teléfonos, cables, cualquier cosa que pudiera estar haciendo las llamadas. En la sala, donde según los reportes de 1997 habían encontrado el cuerpo de la mujer, encontramos algo, un teléfono viejo de disco, de los años 80, todavía conectado a la pared, con el cable enredado, cubierto de polvo, pero cuando uno de los oficiales lo revisó, descubrió que el cable no iba a ninguna parte, estaba cortado, no tenía conexión con ninguna línea telefónica externa, y sin embargo, ese era el número desde donde venían las llamadas. Tomamos fotos de todo, y mientras estábamos en la sala, mi teléfono celular sonó. Era el centro de despacho, llamándome urgente. Contesté, y mi compañera de trabajo me dijo algo que me hizo vomitar de miedo. En ese momento, mientras yo estaba físicamente dentro de la casa, el sistema estaba recibiendo una llamada del 911 desde esa dirección, desde ese número desconectado, con la voz de una mujer pidiendo ayuda. Le dije que eso era imposible, que yo estaba ahí, que no había nadie más en la casa, pero ella insistió. Me puso la grabación en vivo por el teléfono y escuché la voz, clara, desesperada, diciendo: «Ayuda, está en la casa conmigo, por favor no me dejen sola». Y después, escuché algo que me paralizó. Escuché mi propia voz, mi voz actual, respondiendo en la grabación, diciendo: «Ya vamos en camino, aguante, la ayuda viene». Pero yo no había dicho eso, yo estaba callada, escuchando, y sin embargo, en la grabación del 911, mi voz estaba ahí, respondiendo a una llamada que técnicamente estaba pasando en ese momento, pero que también había pasado hace 25 años. El tiempo se había enredado, el evento de 1997 y el momento presente se habían superpuesto, y de alguna manera yo estaba respondiendo a una llamada que nunca fue contestada apropiadamente la primera vez. Salimos de la casa corriendo, asustados, confundidos, y nunca volvimos. Le dijimos a nuestro supervisor lo que había pasado, pero nadie sabía qué hacer con esa información. Las llamadas continuaron durante meses, y eventualmente, el departamento decidió bloquear ese número en el sistema, marcarlo como falso, para que no se despacharan más patrullas, aunque técnicamente eso va contra los protocolos. Pero yo sé la verdad, esa mujer sigue ahí, atrapada en su última noche, haciendo la misma llamada una y otra vez, esperando que esta vez alguien llegue a tiempo, que alguien la salve antes de que sea demasiado tarde. Y cada vez que el sistema recibe esa llamada, es una oportunidad más para corregir el error de 1997. Pero también es un recordatorio de que fallamos, de que nuestra negligencia costó una vida, y que esa deuda nunca podrá ser pagada completamente. Yo aprendí que el 911 no solo recibe llamadas del presente, que hay voces del pasado que siguen marcando, esperando respuesta, y que algunos errores son tan graves que el universo mismo se niega a dejarlos ir, repitiéndolos una y otra vez, dándonos infinitas oportunidades de hacer lo correcto, aunque ya sea imposible cambiar lo que pasó. Me llamo Héctor, tengo 44 años, trabajo como custodio de evidencia en la Comandancia de Policía en Tijuana, un trabajo que parece simple desde afuera, pero que requiere mucha responsabilidad y atención al detalle. Soy responsable de catalogar, almacenar y mantener segura toda la evidencia de casos activos y cerrados, desde objetos pequeños como armas y drogas, hasta cosas más grandes como vehículos y muebles.
Llevo 15 años en este trabajo. He visto miles de objetos pasar por el almacén, cada uno con su propia historia, cada uno conectado a un crimen, a una víctima, a una familia destruida. La mayoría de los objetos son inertes, simplemente cosas que se quedan ahí hasta que el caso se cierra o se archiva. Pero hay algunos objetos que nunca se sienten completamente muertos, que parecen retener algo de la energía del crimen al que estuvieron conectados. Normalmente puedo ignorar esa sensación, hacer mi trabajo profesionalmente sin dejarme afectar. Pero hace un año llegó un objeto que me ha atormentado desde entonces, que me ha hecho cuestionar si algunos crímenes dejan marcas que van más allá de lo físico. El objeto llegó de un caso de homicidio sin resolver de 2008, un caso que había estado archivado en otra comandancia y que fue transferido a nosotros cuando cerraron esas instalaciones viejas y consolidaron todo en nuestro edificio nuevo. Era una maleta vieja, de cuero desgastado, con iniciales grabadas en la manija, perteneciente a una mujer que había sido encontrada asesinada en un hotel de mala muerte en el centro de Tijuana hace 16 años. Según el expediente del caso, la mujer era profesionista, abogada, que había viajado a Tijuana por trabajo para una reunión con clientes. Nunca llegó a su reunión. La encontraron en su habitación de hotel 3 días después, asesinada, con la habitación saqueada, pero curiosamente, su maleta estaba intacta en el armario, sin tocar. Nunca encontraron al asesino, nunca resolvieron el caso, y eventualmente se archivó como caso frío. La maleta contenía ropa, documentos personales, una laptop vieja y una agenda de cuero con notas manuscritas. Todo había sido catalogado en 2008, pero nunca había ayudado a resolver el caso. Cuando la maleta llegó a nuestro almacén, la procesé siguiendo el protocolo estándar, verifiqué el inventario, la etiqueté y la coloqué en la estantería correspondiente en la sección de casos sin resolver. Esa misma noche, cuando hacía mi ronda de cierre antes de irme, escuché un sonido que venía de la sección donde había colocado la maleta. Era un sonido de cremallera abriéndose, lento, metódico, como si alguien estuviera abriendo la maleta desde adentro. Me acerqué con mi linterna, pensando que tal vez un roedor había entrado al almacén, pero cuando llegué a la estantería, la maleta estaba cerrada, exactamente como la había dejado, sin señales de que algo la hubiera tocado. Revisé las cámaras de seguridad al día siguiente, revisando las grabaciones de la noche anterior. En el momento exacto en que yo había escuchado el sonido, la cámara que apuntaba a esa sección había fallado, mostrando solo estática durante exactamente 2 minutos, y después volvía a funcionar normalmente, mostrando la maleta cerrada, sin cambios. Era extraño, pero técnicamente posible. Las cámaras viejas a veces fallan, no pensé mucho en ello. Pero la siguiente noche, volvió a pasar. El mismo sonido, cremallera abriéndose, y cuando fui a revisar, la maleta estaba cerrada, pero esta vez noté algo diferente. La maleta estaba en una posición ligeramente diferente en la estantería, como si alguien la hubiera movido unos centímetros. Revisé el almacén completo, verifiqué que todas las puertas estuvieran cerradas, que nadie más hubiera entrado, pero estaba solo, y el sistema de seguridad no mostraba ninguna entrada no autorizada. Decidí abrir la maleta, revisar su contenido otra vez, pensando que tal vez había algo dentro que estaba causando el sonido, algo mecánico, un dispositivo, algo. Abrí la maleta con cuidado, usando guantes, y revisé cada objeto dentro. Todo estaba exactamente como el inventario de 2008 lo describía. Nada había cambiado, nada faltaba, nada nuevo. Pero cuando saqué la agenda de cuero, noté algo que me perturbó. La agenda tenía entradas manuscritas que terminaban en la fecha de su muerte, 23 de octubre de 2008, con su último entry siendo reunión con cliente, 3 de la tarde, Café Central. Pero después de esa entrada, en las páginas que deberían estar en blanco, había nuevas escrituras, con la misma letra, con la misma tinta, pero con fechas recientes, de 2024, diciendo cosas como, ¿por qué nadie me busca? ¿Cuánto tiempo más? No puedo recordar mi nombre. Eso era imposible. La agenda había estado sellada en evidencia durante 16 años. Nadie había tenido acceso a ella excepto los investigadores originales en 2008 y ahora yo. No había manera de que alguien hubiera escrito en ella recientemente, y sin embargo, ahí estaban las entradas, con tinta que se veía fresca, palabras desesperadas escritas por una mujer que llevaba muerta casi 2 décadas. Tomé fotos de las páginas y se las mostré a mi supervisor. Me miró con escepticismo. Me preguntó si estaba seguro de que nadie más había tenido acceso a la maleta.
si yo mismo había escrito esas entradas por alguna razón. Le aseguré que no, que esto había aparecido solo, que no tenía explicación. Me dijo que documentara todo, que hiciera un reporte de anomalía, pero que mantuviera la evidencia segura y que no hablara del tema con otros oficiales. Pero las anomalías continuaron. Cada noche, cuando hacía mi ronda, encontraba la maleta en posiciones diferentes, a veces abierta aunque yo la había cerrado, a veces con objetos sacados y colocados en la estantería, como si alguien estuviera buscando algo dentro. Y las entradas en la agenda seguían apareciendo, más y más, cada vez más desesperadas, más confundidas, diciendo cosas como: ayúdenme a recordar qué pasó. El hombre con la cicatriz. Habitación 412. Esa última entrada, habitación 412, me dio una pista. Revisé el expediente original del caso. La mujer había sido encontrada en la habitación 307, no en la 412. Pero la 412 había sido mencionada en las investigaciones. Era una habitación en el mismo piso que habían revisado durante la investigación, porque un testigo había reportado escuchar gritos de esa habitación la noche del crimen. Pero cuando la revisaron, estaba vacía, sin señales de violencia. Decidí contactar a uno de los detectives originales del caso, que ya estaba retirado pero que aceptó hablar conmigo. Le conté lo que estaba pasando con la evidencia, las entradas nuevas en la agenda, la referencia a la habitación 412. Me escuchó en silencio y después me contó algo que nunca había puesto en el reporte oficial. Me dijo que siempre había sospechado que habían investigado la habitación equivocada, que algo en la escena no cuadraba, pero que su supervisor en ese tiempo había cerrado el caso prematuramente por presión política, porque la víctima era extranjera y el caso estaba atrayendo mala publicidad para la ciudad. Me dijo que la habitación 412 nunca había sido procesada apropiadamente como escena del crimen, que tal vez ahí fue donde realmente pasó el asesinato y que después habían movido el cuerpo a la 307 para confundir la investigación. Con esa información, convencí a mi supervisor de reabrir el caso, de solicitar una orden para procesar la habitación 412 del hotel, que sorprendentemente aún existía, aunque había cambiado de dueños varias veces. El hotel aceptó cooperar y un equipo forense fue a procesar la habitación usando tecnología moderna que no existía en 2008. Encontraron evidencia, manchas de sangre ocultas que habían sido limpiadas pero que aún eran detectables con luminol, ADN, que coincidía con la víctima, y lo más importante, huellas digitales de un sospechoso que había sido arrestado por otros crímenes años después, un hombre con una cicatriz visible en la cara, exactamente como la agenda había mencionado. Con esa evidencia, reabrieron formalmente el caso, arrestaron al sospechoso y eventualmente lo procesaron por el asesinato. Fue condenado, 16 años después del crimen, gracias a evidencia que apareció misteriosamente en una agenda que no debería haber podido cambiar. Después de la condena, las anomalías con la maleta se detuvieron. Ya no escucho sonidos, ya no encuentro objetos movidos y no han aparecido más entradas en la agenda. Es como si la víctima finalmente pudiera descansar, sabiendo que su asesino había sido encontrado y castigado, que su caso no quedaría sin resolver para siempre. Yo aprendí que algunos objetos de evidencia son más que solo cosas, que llevan consigo la voluntad de las víctimas que no pueden hablar por sí mismas, que algunos crímenes no pueden ser enterrados mientras haya injusticia sin resolver, y que a veces las víctimas encuentran maneras de comunicarse desde más allá, usando lo que sea que esté disponible, incluso páginas de una vieja agenda, para asegurarse de que la verdad salga a la luz, sin importar cuántos años pasen. Me llamo Alberto, tengo 48 años, soy comandante de patrulla en Ciudad Juárez, una ciudad que ha visto más violencia de la que cualquier lugar debería ver, especialmente durante los años de la guerra contra el narcotráfico. Llevo 22 años en la policía, he perdido compañeros, he visto cosas que preferiría olvidar, pero sigo aquí porque alguien tiene que hacer el trabajo, alguien tiene que intentar mantener algo de orden en el caos. Pero hay una zona de la ciudad que me atormenta más que cualquier otra, una zona que perdió a 3 de mis compañeros hace 12 años y que nunca pudimos explicar completamente qué les pasó. Era 2012, en plena guerra, cuando los carteles luchaban por el control de la ciudad y los policías éramos objetivos constantes. Una noche de noviembre,
Una patrulla de 3 oficiales respondió a un llamado de disparos en una zona industrial abandonada en el este de la ciudad, un área llena de fábricas cerradas y bodegas vacías, donde frecuentemente había actividad criminal. Los 3 oficiales reportaron por radio que llegaban a la escena, que iban a revisar una bodega específica de donde aparentemente venían los disparos. Esa fue la última comunicación que tuvimos con ellos. Después de 30 minutos sin reportes de seguimiento, el despachador intentó contactarlos por radio, pero no hubo respuesta. Enviamos unidades de respaldo. Llegaron al lugar en menos de 15 minutos, pero los 3 oficiales habían desaparecido. Su patrulla estaba ahí, estacionada afuera de la bodega, con las puertas abiertas, las luces aún encendidas, los radios funcionando, pero sin señales de lucha, sin sangre, sin casquillos, sin nada que indicara qué les había pasado. Revisamos la bodega completa. Era enorme, de 2 pisos, llena de maquinaria abandonada y escombros, pero no encontramos nada, ni los oficiales ni evidencia de actividad criminal reciente. Iniciamos una búsqueda masiva, cerramos toda el área, trajimos perros de rastreo, helicópteros, equipos especiales, buscamos durante días en cada bodega, en cada edificio abandonado, en cada rincón de esa zona industrial, pero nunca encontramos los cuerpos, nunca encontramos evidencia de qué les había pasado. Los carteles normalmente dejaban mensajes cuando mataban policías. Era parte de su estrategia de intimidación. Pero en este caso, nada, solo silencio. Los casos quedaron oficialmente como desaparecidos en cumplimiento del deber. Sus familias recibieron compensación. Se hicieron ceremonias memoriales, pero nunca tuvimos respuestas reales. La zona donde desaparecieron quedó marcada. Los oficiales empezaron a evitar responder llamadas de esa área. Había supersticiones, historias de que la zona estaba maldita, de que quien entraba ahí no salía. Yo intenté mantener la racionalidad, diciéndole a mi equipo que no había tal cosa como zonas malditas, que había explicaciones lógicas aunque no las hubiéramos encontrado todavía, que probablemente los carteles habían llevado los cuerpos a otro lado y que eventualmente aparecerían. Pero en el fondo, algo de lo que pasó esa noche nunca me dejó tranquilo. Algo en cómo simplemente se desvanecieron sin pelea, sin evidencia, como si la tierra se los hubiera tragado. Hace 3 meses, recibimos otro llamado de esa misma zona, disparos reportados en la misma bodega donde desaparecieron los 3 oficiales en 2012. Mi equipo se puso nervioso. Algunos oficiales se negaron abiertamente a responder, citando la historia, diciendo que no querían ser los siguientes en desaparecer. Yo estaba en una posición difícil, porque técnicamente no podía ignorar un llamado de emergencia, pero tampoco quería arriesgar más vidas en una zona que claramente tenía algo mal. Decidí que yo iría personalmente, con solo un oficial de respaldo, y que mantendríamos comunicación constante con la base, reportando cada movimiento, cada observación, sin apagar los radios nunca. Llegamos a la bodega en la tarde, con luz de día todavía, pensando que eso nos daría ventaja si algo estaba mal. La bodega se veía exactamente como la recordaba de 2012, misma estructura deteriorada, mismas ventanas rotas, misma atmósfera desolada. Nos acercamos con precaución, con armas desenfundadas, reportando constantemente por radio. Entramos a la bodega, y fue como entrar a un lugar congelado en el tiempo. En el piso, en el polvo, encontramos algo que nos paralizó. Huellas de botas, frescas, que parecían de botas policiales estándar, del tipo que usábamos en 2012, llevando desde la entrada hacia el interior de la bodega, perdiéndose en la oscuridad del segundo piso. Seguimos las huellas con linternas, subiendo las escaleras de metal oxidado que llevaban al segundo piso. El segundo piso era aún peor que el primero, techo parcialmente colapsado, escombros por todos lados, peligroso de navegar. Pero las huellas continuaban, como si quien las había hecho no tuviera problema navegando en la oscuridad. Las huellas terminaban en una esquina del segundo piso, frente a una pared de concreto, simplemente terminaban ahí, como si quien las había hecho hubiera caminado directo a la pared y hubiera desaparecido. Examinamos la pared, buscando puertas ocultas, paneles falsos, cualquier cosa, pero era solo concreto sólido, sin salidas. Entonces escuchamos algo que nos hizo apuntar nuestras armas inmediatamente. Voces de hombres que venían del piso de abajo, voces que sonaban como radios de policía, reportando códigos, hablando de verificar la bodega. Pero cuando bajamos corriendo, el primer piso estaba vacío, las voces habían parado, y no había nadie más que nosotros. Mi compañero estaba aterrado, quería irse inmediatamente,
Decía que esto era exactamente como las historias, que íbamos a desaparecer como los otros. Yo también estaba asustado, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Revisamos nuestra patrulla afuera. Estaba intacta, pero cuando intentamos arrancar el motor, no respondió, completamente muerto, aunque había funcionado perfectamente momentos antes. Llamamos por radio pidiendo respaldo y transporte para salir de ahí. Mientras esperábamos, nos quedamos junto a la patrulla, con vista a la entrada de la bodega, sin quitarle los ojos de encima. Y entonces vimos algo que nunca podré explicar. Por las ventanas del segundo piso de la bodega, vimos luces de linternas moviéndose, como si hubiera gente adentro buscando algo, pero nosotros acabábamos de estar ahí arriba. Habíamos confirmado que estábamos solos. Las luces se movieron por varios minutos, y después vimos siluetas de 3 figuras en el segundo piso, paradas frente a las ventanas, mirando hacia afuera, mirando directamente hacia nosotros. No podíamos ver sus caras por la distancia y la oscuridad, pero sus posturas, su equipo, parecían oficiales de policía, como nosotros. Una de las figuras levantó su mano, como saludando, y después, las 3 figuras simplemente se desvanecieron. Las luces se apagaron, y la bodega volvió a estar oscura y vacía. El respaldo llegó 10 minutos después. Revisaron la bodega con nosotros, pero no encontraron nada, ninguna señal de que alguien más hubiera estado ahí. Pero yo sé lo que vi, y mi compañero también. Esas 3 figuras eran los oficiales que desaparecieron en 2012, atrapados de alguna manera en esa bodega, repitiendo su última misión, buscando algo que nunca encontrarán, incapaces de salir, incapaces de responder cuando los llamamos. Investigué más sobre la historia de esa bodega, más allá del incidente de 2012. Descubrí que en los años 90, antes de que cerrara, había habido un accidente industrial ahí, donde 3 trabajadores habían muerto cuando un piso se colapsó, aplastándolos. Y antes de eso, en los años 70, la bodega había sido usada brevemente como morgue temporal durante una epidemia, donde cientos de cuerpos habían sido almacenados. Ese lugar tenía historia de muerte, capas de muerte acumuladas durante décadas, y de alguna manera había desarrollado una capacidad de atrapar a la gente, de no dejarlos ir. Los oficiales de 2012 no fueron asesinados por carteles, fueron tomados por el lugar mismo, agregados a su colección de almas atrapadas. Yo aprendí que hay lugares en esta ciudad, y probablemente en todas las ciudades con violencia extrema, que absorben tanta muerte que se vuelven algo más que solo edificios, se vuelven trampas, lugares que llaman a los vivos y los convierten en parte de su historia de muerte. Y que como policías, a veces respondemos a llamados que no son de los vivos pidiendo ayuda, sino de los muertos llamándonos para que nos unamos a ellos, para que nunca estén solos en su eternidad, de repetir su último día, su último turno, su última misión que nunca completarán.